ustedes los siervos de Saúl, escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿cómo dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová de los ejércitos, va a tener miedo? No debe de ser, ¿verdad? ¿En qué Dios confiamos, verdad? Entonces, este cuate viene y dice: ustedes están temerosos, están temblando, porque veían al filisteo y pues los soldados de Israel eran chaparritos, de unos 60, a lo mejor unos 70 como yo, ¿verdad? Pero yo digo que el promedio, el israelita no es muy alto. Ustedes ven, israelitas son más o menos unos 65, unos 70, promedio unos 65. Entonces este hombre todos los días, durante 40 días, estuvo provocando a los israelitas. Vayan al versículo 13. Ahí está Saúl con su ejército, pero nadie se atreve ni siquiera a levantar la voz. Sucede que en la guerra estaban los 3 hijos mayores de Isaí, hermanos de David. Su papá le dice: hijo, ve allá donde la guerra, llévale esta comida a tus hermanos y por favor dame noticias de cómo están ellos. O sea, como buen papá, yo quiero saber cómo están mis hijos, están vivos, están bien. Ve y dame el informe. Entonces llega David y pues él llega ahí y ve ese panorama, ¿no? Todos los israelitas con una cara de miedo, de temor, de pesadumbre, ¿verdad? Diciendo: el enemigo ha venido a hacer estragos dentro de nosotros, ¿verdad? David tiene otro punto de vista, porque vamos a ver que él era un hombre de fe, que había crecido en el conocimiento del Señor. Yo digo que gracias al padre Isaí, a su papá. Versículo 13 dice: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero, versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos? 40 días. Y todo el pueblo ahí temblando, ¿no? ¿Qué va a pasar? No se ve que Saúl les dijo: hermanos, llamen a Samuel, vamos a orar o necesitamos invocar el favor de Jehová. No aparece en ningún lado. Saúl, como diciendo: pues a ver quién le entra, ¿verdad? ¿Quién de mis soldados se atreve a enfrentar a este gigante de 2.90? Saúl medía como 2 metros, entonces él le sacaba 1 metro el gigante. Entonces Saúl mismo no se atrevió a enfrentarlo. Versículo 19. Dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el equipaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los del campamento, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué dice? Huían de su presencia y tenían gran temor. El peor enemigo de las personas es el temor, el miedo. El peor enemigo de los cristianos es el miedo, es el temor. Es el demonio del temor que nos asedia. La palabra de Dios es el antídoto. Amén. La fe en Dios para desechar el temor, como lo vamos a ver al final de la enseñanza. Y dice el versículo, ¿dónde me quedé? Si me ayudan. 25, dice: cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Efectivamente, Saúl lo había dicho, ¿verdad? Por eso lo están diciendo.
Porque Saúl convocó: voy a premiar a aquel que se atreva a desafiar a Goliat, aquel que mate a Goliat, yo le voy a eximir de pagar los tributos. No va a pagar predial, no va a pagar agua, no va a pagar nada de impuestos. Además va a tener el privilegio de que voy a ser su papá político, ¿verdad? Va a ser mi hijo político, perdón. Pero hermanos, nadie le atora, esa es la realidad, ¿verdad? Por eso dice, ¿qué le van a dar a aquel que se atreva a vencer a Goliat? Versículo, y además dice, y le enriquecerá con grandes riquezas. Versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense, hermanos, la fe de este niño tenía 16. Ahora, buenas noticias. Los niños de Israel los destetan a los 13 años. A los 13 años, claro, el muchachito fue enseñado. Le dicen, hijo, a partir de ahora, tú ya eres responsable por tu vida. Claro, vives en el techo paterno, pero a partir de ahora, mijito, pues ahí está la vaca, te vas a ir a ordeñar la vaca, vas a ordeñar tu leche, vas a hacer tus quesos, vas a ir a la plaza, los vas a vender y de ahí te vas a vestir, tú vas a trabajar. No es como los mexicanos que se destetan a los 30 años, ¿verdad? Hermanos, aquí hay cultura del Señor, ¿verdad? Entonces David vive en esa cultura, por eso dice, ¿quién es este? ¿Cómo le llama? Filisteo, que no pertenece al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, los hombres, se manifestaban como gente del pacto porque Dios le dio una promesa a Abraham, ¿sí? Dios hizo un pacto con Abraham y dijo, habrá una señal del pacto, circuncidarás a tus hijos al 8º día de nacidos. Esa señal será que forman parte del pueblo de Dios. Por eso dice, ¿quién es este filisteo incircunciso, incrédulo, impío, para que provoque a los escuadrones, que dice, del Dios viviente? Dice, Dios no ha muerto. Saúl, Dios no ha muerto, Dios vive. Amén, creyentes. A veces mente natural, no se puede, no se va a poder, está muy alto, no podemos, necesitamos un Rambo, ¿verdad? Que Él nos fabrique un Rambo, ¿verdad? Un Robocop, exactamente. Hermanos, esto se llama fe. Miren, lo que veo con David es que David, desde que llega y ve esto, el Señor le muestra y él ve al filisteo muerto, ¿sí? Y yo digo que él se ve matando al filisteo, ¿verdad? Así como era de menudo, era un hombre fuerzudo. En el campo él aprendió a usar las armas, ¿verdad? El cayado del pastor, usar la fuerza, ¿verdad? Versículo que sigue. Dice, y el pueblo respondía las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Casi le decían, David, así se hará, mira, no vas a pagar impuestos, te vas a hacer rico, te van a dar a la hija de Saúl. Él no entró a la batalla por eso. Dice el verso 28, aquí viene la contraria de los hermanos. Dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, le da de coscorrones y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Los hermanos mayores se enseñorean de los menores, ¿no? Le da sus cocos, ¿verdad? Y el otro hermano, ¿verdad? Le dice, bueno, y si lo regañas, ¿por qué no lo enfrentas tú? Mira qué bueno que tiene valor, enfréntalo tú. Y si yo, ¿por qué? Porque David está decidido. Entonces yo creo que el hermano menor le dice al mayor, tú eres el responsable, papá está ausente, tú eres el papá ahorita. Hermano, nadie se atreve a decir yo. Versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar, hermano? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. ¿Sabes por qué preguntaba? Para picarles la cresta y que esto llegara a oídos ¿de quién? Del rey, porque andaba la gente ahí. ¿Qué dijo? Rey, le traigo una noticia. Hay un muchachito, es un jovencito, pero dice que él se atreve a desafiar a Goliat. Dice Saúl, tráemelo, pues me lo voy a jugar. Si alguien no quiere, bueno, pues tráemelo, lo quiero conocer. Versículo 31, y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir.
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces es decisión, amén. Sí, había la probabilidad de morir, esa es una realidad. Pero era un patriota, o sea, él dijo: yo lo voy a enfrentar, amén. ¿Sabes? Porque David había vencido el temor, esa es la realidad. Otra, sabía quién era su Dios. Sabía en qué confiaba. Dios siempre le había respondido en sus oraciones. Dijo: el Dios que me ha escuchado mis oraciones va a escuchar esta también, ¿verdad? Y hermanos, y Saúl complacido le dice: bueno, hijo, pues excelente, mira, te van a poner mi armadura. Saúl era un pelado de 2 metros, el otro 1.60. Entonces se pongan la armadura militar, entonces le ponen ¿cómo le llaman? La cota y pues todo lo que lleva la armadura, le ponen el casco. Entonces David dice: pues no puedo caminar, o sea, mire, está muy pesado esto. Dice: déjalo, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo sé que tú eres militar, Saúl, pero déjamelo, yo lo voy a hacer a mi manera. Versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mente natural, no puedes ir. Tú eres pequeño, no puedes, ¿verdad? Y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún corderillo de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, él tiene la victoria. ¿Ya dónde la tiene? Aquí. Dios me va a dar este hombre, ¿verdad? Hermanos, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo cambia su forma de ver las cosas, porque hay alguien que se atreve a decir: yo voy, mientras los varones de guerra, los de 40, los de 50 decían: no, pues ya me voy a jubilar, ya el seguro me está esperando con mi pensión, así es que mejor me la llevo tranquila. Seguramente que había una prestación, ¿verdad? Versículo 37, añadió David: Jehová, fíjense la fe, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? David conocía bien la palabra de Dios. El Señor les había dicho que ellos iban a ser fuertes en la guerra. 5 iban a hacer huir 100 y 100 a 10,000. ¿Has leído esto? Está en Levítico 26. Vamos, se los doy para que lo anoten. Levítico 26, versículo 8. Es lo que dice. Dice: 5 de ustedes perseguirán ¿a cuántos? A 100. Y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, y sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. David entendía un principio: que la batalla ¿de quién es? Del Señor. ¿La victoria de quién es? Del pueblo. De Dios es la batalla. ¿La victoria para quién es? Para nosotros. De Jehová es la batalla. De nosotros la victoria, el gane. Lo dijo Juan: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nosotros hubiéramos sido espectadores, ¿a quién le hubiéramos apostado? Sean honestos. Todos sonsos, ¿verdad? A Goliat te doy 10 por 1, ¿verdad? Todos hubiéramos perdido la fortuna, hermanos, porque teníamos mente natural. No, es imposible. ¿Cómo se va a enfrentar este muchachito con este gigante? Está bien armado, no le pueden hacer nada, bien pertrechado, bien cubierto. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. Pero en su dependencia de Dios. No dice en mis fuerzas, dice: añadió David, Jehová. Primero el Señor. Nosotros decimos primero Dios. ¿No es así es? Dios primero. Amén, amados. Cuando inicia un proyecto, ¿cómo debes decir? Dios primero. Me dé la gracia y la bendición. Amén. Porque cuando tú dices: yo lo puedo hacer, hermano, es el día de más fracaso. Amén. A ver, nos podemos parar en el púlpito y decir: yo me las sé todas, ese día vas a fracasar. Amén. Cuando dependes del Señor, el Señor te da todo lo que necesitas. Amén.
Cuando pones a Dios en primer lugar, todo funciona bien y mejor, amén. Y hermanos,